Nos ponemos en tus manos para que tú hables a nuestras vidas a través de tu palabra y que tu Espíritu Santo redarguya nuestro corazón, nos aliente, Señor, según sea la necesidad. Señor, te rogamos que traigas paz a nuestra vida, contestes nuestras peticiones y suplas nuestras necesidades, Señor. Yo oro para que contestes, Señor, sanes y traigas provisión sobre tus hijos y protección en todo tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. A la mayoría de nosotros aceptamos a Jesucristo porque alguien nos predicó o abrimos la Biblia y entendimos que para tener la vida eterna no hay otro camino más que Jesucristo. Eso dice la Biblia. Pero cuando aceptamos a Jesús, ¿qué sigue? Algunos de nosotros estamos ahí parados en esa decisión, no sé qué hacer, ya soy cristiano, ya acepté a Cristo, ¿y ahora qué? Bueno, la palabra de Dios nos dice que nos tenemos que bautizar en aguas. Y el que se bautiza en agua debe de orar por el bautismo en el Espíritu y después seguir un discipulado. Pero muchos de nosotros nos falta discernimiento en algunas cosas que a veces sin ninguna mala intención seguimos haciendo o estamos haciendo, pero a Dios no le agradan. Pero no sabemos que no le agradan a Dios porque no leemos la Biblia. Y la palabra de Dios es clara en cuanto a que debemos de mantener una distinción entre la vida dedicada a Dios y los valores y costumbres del mundo. Tenemos que aprender a separar las cosas. Si no sabemos lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios, pues probablemente vamos a seguir viviendo en pecado y muchas de las veces, repito, sin ninguna mala intención, sino por ignorancia. Entonces, como Dios nos dice claramente que debemos de discernir, distinguir entre el bien y el mal, esto quiere decir que nosotros debemos de tener una plena certeza de las cosas que a Dios le agradan o no. O sea, estar seguro, lo que hago, lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, le agrada o no le agrada a Dios. Pero tal parece que gran parte de la iglesia sigue confundida en ese sentido entre lo mundano y lo santo o la nueva vida en Cristo. Y esto pasa, como ya te lo dije, cuando desconocemos la palabra de Dios y seguimos alimentando solamente los deseos de la carne. Y no olvidemos que Dios en su palabra condena la vida mundana, pero también exalta al que busca la santidad y el apartarse de las cosas que no le agradan a Dios. Entonces, el siguiente paso de todo nuevo creyente es renunciar a la vida mundana y comenzar a vivir con todas sus ganas en completa obediencia a la palabra de Dios. Y esto es algo que muy pocos deciden hacer. Algunos decimos, bueno, Señor, si algo no te gusta, pues quítalo, yo estoy en la mayor disposición. No funciona así. Porque Dios en su palabra nos ha dejado establecido claramente las cosas que no le agradan. Y la mayoría de las cosas que no le agradan a Dios no nos convienen. No hay algo bueno que podamos hacer y que no le agrade a Dios. Todo lo que no le agrada a Dios no le conviene al hombre. Entonces, a veces decimos, bueno, yo aquí estoy. Si no te gusta mi estilo de vida, transfórmalo. Pero eso no nos hace vivir en obediencia. Eso es solamente disimular la vida de pecado. Pues la mayoría de nosotros tratamos de hacer eso, disimular el pecado, que no se mire, vivir aparentando algunas cosas. Ahora, no vamos a andar por la vida diciéndole a todo mundo nuestros pecados, pero sí reconocerlos delante de Dios y pedirle ayuda para superarlos. Porque
después de recibir a Cristo como Señor y Salvador, entonces comienza una jornada en nuestra vida de la separación de la vida mundana, de las costumbres, prácticas y tradiciones que aprendimos por cultura, por tradición, porque sentimos, porque nos sentimos bien, pero que vamos descubriendo en su palabra que a Dios no le agradan. Entonces Dios, ¿por qué nos dice que nos debemos de renunciar a la vida mundana? En San Juan capítulo 17, verso 16, está la razón. Hablando el Señor Jesús, dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Porque cuando nosotros aceptamos a Cristo, dejamos de ser parte de la corriente del mundo. El enemigo no tiene autoridad sobre nuestra vida, como si lo tiene sobre cualquier persona que no tiene a Cristo. Entonces Dios ordena a los creyentes a no conformarnos a las costumbres de este mundo, a las tradiciones o a las prácticas mundanas, sino a que seamos transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento, para de esa manera discernir la voluntad de Dios. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿cómo? En sacrificio vivo. A la carne se le sacrifica. Y mira el lenguaje que utiliza Dios para esto. Te ruego por las misericordias de Dios que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. La palabra griega que se tradujo como siglo se puede traducir también como mundo. De hecho, siglo quiere decir cultura mundana o modelos de pensamiento. No te conformes a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, el entendimiento se renueva. El problema del incrédulo es que quiere entender lo que no se puede entender. Porque la fe no se entiende. La fe va en contra de la razón, del sentido común, de la naturaleza. Entonces, muchas de las cosas que empezamos a descubrir cuando leemos la Biblia no las entendemos. Y eso es una locura, es una tontería. ¿Cómo que dé? ¿Cómo que diezme? A la carne no le gusta diezmar, no le gusta ofrendar, porque la carne quiere disfrutar. Y todo lo que sale de la cartera resta y es un gasto. ¿Cómo que yo si doy, Dios me va a dar? Eso no lo entiende la carne. Pero es una ley que rige el universo, la creas o no. Lo que siembras, cosechas. Siembra sonrisas, cosecha saludos. Entonces hay cosas que vamos a perder el tiempo tratando de entenderlas. Nunca las vamos a entender. Pero ¿a qué se refiere con renovar el pensamiento, el entendimiento? ¿A qué? Porque entonces, si tengo que renovarlo, quiere decir que mi entendimiento actual está viejo, obsoleto. Tengo que renovarlo. ¿Cómo sé si estoy siendo renovado en mi entendimiento? Lo dice en la misma Escritura, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una persona que está siendo renovado en su entendimiento está comprobando la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
en su vida en todo sentido. Solamente pregúntate a ti mismo, ¿tu matrimonio es bueno, agradable y perfecto? Probablemente no estás haciendo la voluntad de Dios en tu matrimonio. ¿Por qué? Porque no renuevas tu entendimiento. Entonces, en ese sentido de renovar el entendimiento, Dios demanda de nosotros adoración pura para Él y solamente a Él. Dios en su palabra prohíbe estrictamente la mezcla de la adoración que rendimos a Él con las prácticas idólatras de cualquier cultura o nación. Deuteronomio 13:1 dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio, pon atención a esto, y se cumpliere la señal o el prodigio que te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no cerrarás tu oído a las palabras de tal profeta y a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿De qué está hablando esto? ¿Cuántos de nosotros de repente estamos en una situación y alguien se nos acerca y nos dice: mira, yo te recomiendo que hagas esto? Yo fui a un lugar y me hicieron un ritual y no podía tener hijos, y mira, aquí está el hijo que tuve gracias a esta situación, a esta deidad. Y uno dice: es que lo estoy viendo, yo sabía que no podían tener hijos y ahí está el milagro, y él me está invitando a que porte los collares, a que rece ciertas oraciones, a que adopte ciertas imágenes o ídolos, pero porque lo estoy viendo. ¿Qué dice la Escritura? Cuando lo veas, debes de saber que Dios está probando si lo amas. ¿Por qué? Porque el verso 4 dice: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a Él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a Él serviréis y a Él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Así quitará el mal de en medio de ti. Pero a veces, cuando no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, somos muy dados a seguir guardando amuletos. Hay quienes le rezan a San Benito para que los cuide. Y de repente alguien puede decir: oye, ¿te acuerdas de aquella? Sí, se casó. ¿Cómo que se casó? San Antonio de Cabeza funciona. Hay quienes encomiendan su protección a la muerte. Eso es algo que yo no digo. El propósito por el cual Dios creó la muerte es para matar, no para cuidar. Mi flaca nunca me ha fallado. Es que no te ha tocado. Es que Dios ha tenido misericordia de ti. Pero el día que Dios te quiera llevar a su presencia o al juicio, a tu vida, no porque tengas un altar a la mal llamada Santa Muerte, te va a decir: no, Él no, porque Él me ora a mí. La muerte se somete a la voluntad de Dios, como el mismo diablo. Pero hay personas que dicen: es que me pasó esto y mira, y que vi que la muerte me protegió, y ahí va el otro atrás de él. En Éxodo capítulo 20 encontramos lo que la Iglesia Católica denominó los 10 mandamientos. ¿Por qué no son 10? Son más.
Y la Iglesia Católica omitió los que a la doctrina católica pues no le convienen. Si hay algún católico aquí, quiero decirte que yo también fui guadalupano de corazón. Por eso me atrevo a hablar así. Y en el verso 4 de Éxodo 20 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esto no requiere explicación. Dios está hablando claro. No te debes de inclinar ante nadie. No te debes hacer imagen de nada. Y cuando salimos del catolicismo y descubrimos la verdad, la palabra de Dios, y empezamos a deshacernos de toda la idolatría, recuerda que la idolatría nos lleva al infierno, dice Dios en su palabra. Los idólatras no heredan el reino de Dios. Y siendo católicos, pues todos los tíos, primos, y ¿cómo? ¿Qué? Porque en nuestra cultura católica, a veces hasta en la casa, construimos un nicho donde metemos un santo. Y de repente llega un familiar y el nicho está solo. Y preguntan: ¿y San Juditas? ¿Dónde está? ¿Y la Virgen? ¿Dónde está? Mira, no lo digo yo. Vamos a abrir la Biblia. Y les leímos esto. Y dijeron: esa es tu Biblia. Mi Biblia. No, la Biblia católica también lo dice. Nada más que nunca la hemos abierto. Nunca la leímos. Pero si tú buscas esto en la Biblia católica, lo vas a encontrar textualmente. Que no nos han enseñado o no nos enseñaron allá eso. Pero gracias a Dios que la luz de Dios resplandeció en nuestra casa, como lo está haciendo sobre ustedes. Entonces, este principio de adoración exclusiva solamente hacia el Dios creador del cielo y de la tierra es desde el Antiguo Testamento hasta hoy. Solamente al Señor tu Dios adorarás. Solamente al Señor tu Dios servirás. Solamente a Dios honrarás. Cuando entendemos esto, descubrimos que nuestra naturaleza cambió. Dejamos de tener una naturaleza mundana, porque en lo mundano, el mundo tiene su concepto de bien y de mal, de bueno y de malo. ¿Algún vicio? No, lo normal, pisteo todos los fines de semana. Lo normal. ¿Y quién te dijo que era normal? Es común, pero no es normal. Dios dice en su palabra: hay quienes a lo amargo le dicen dulce, a lo dulce le dicen amargo, hay quienes a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Pero tú le puedes decir las cosas como tú quieras. ¿Qué dice Dios? Entonces nuestra naturaleza cambia. La persona que se deja guiar por lo mundano, o el cristiano que sigue siendo guiado por la corriente y las prácticas, costumbres y tradiciones mundanas, ¿sabes cómo lo describe Dios en su palabra? Como una persona incapaz de comprender las cosas espirituales. Esa gente que de repente dice: ¿por qué a mí, Señor? Si no soy malo. Mala mi suegra. No digan amén.
Es una pregunta que a mí me la hacen constantemente. ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas y los malos siguen haciendo maldades? Cuando tú entiendes la naturaleza espiritual, resulta que no existe bien y mal, existe la voluntad de Dios. Y cuando aprendes a vivir en la voluntad de Dios, aceptas tu presente, no te conformas a Él. Porque puede ser que un médico te diga que tienes una enfermedad incurable. No te conformas a estar enfermo, pero dices, ok, Señor, si esto lo estás usando, si de esta manera estás llamando mi atención, aquí estoy, ya te entendí, ya te estoy escuchando, ¿qué hago? Porque desafortunadamente algunos necesitamos hospital para hacer un alto en nuestra vida. Necesitamos una noticia mala de salud para orar. Pero hay gentes que dicen, pero ¿por qué Dios? Yo le doy gracias a Dios que no recuerdo si alguna vez en mi vida en Cristo le he preguntado alguna vez a Dios por qué. Mejor le he dicho, Señor, ¿qué hago? Tienes mi atención, discúlpame, estaba distraído. ¿Qué hago? ¿De qué se trata? Entonces nuestra naturaleza es diferente. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra que el mundo está bajo el maligno, el mundo entero. Por lo tanto, sus costumbres, tradiciones, prácticas, sus valores se oponen directamente a la voluntad de Dios. Dice Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel, es decir, Jesús, que fue engendrado por Dios, le cuida. Y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero, ¿qué? Está bajo el maligno. Pero el verso anterior dice, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Jesucristo nos cuida. Y el maligno, el diablo, no nos puede tocar, los dice Dios en su palabra. Verso 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. A ellos sí los toca. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Entonces, una vez que uno entiende que ya no somos del mundo, que nuestra naturaleza ha cambiado, toca renunciar. Y eso es lo que pocos decidimos hacer. Otros nos aferramos a no renunciar. Nos toca renunciar a los deseos mundanos, a las prácticas mundanas. Dios dice claramente en su palabra a todos sus hijos que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir una vida sobria y piadosa en este mundo. Así como la luz de Dios ha resplandecido en nuestra vida, que su luz resplandezca a través de nuestra vida también. Y no participemos, dice Dios en su palabra, de las obras infructuosas de la carne. Evita todas aquellas cosas que te llevan a alimentar la carne o que alimentan tu carne. Alimenta tu espíritu. ¿Cómo se alimenta el espíritu? Lectura de la palabra, oración, adoración. Dice Tito 2:11, porque, escucha con atención, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación
a todos los hombres. Todos los hombres podemos ser salvos sin importar qué hayas hecho. Esa es otra pregunta que me hacen constantemente. Entonces, ¿un sicario se va a ir al cielo si se arrepiente? Sí. Aunque haya matado. Aunque haya matado. Dios dice en su palabra: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y si Él no condena, ¿quiénes somos nosotros para condenar? Pero la carne, en su afán de disimular, la carne, nuestra carne, tiene la tendencia a justificar, a decir: no, hombre, él es malo, tú también. Porque Dios dice en su palabra: el que diga que no comete pecado es mentiroso. Todos pecamos. El pecado, sin importar cuál sea, nos separa de la presencia de Dios. Pero un corazón contrito y humillado no lo menosprecia a Dios, sin importar lo que hayas hecho. Eso dice Dios en su palabra. Entonces, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios, está hablando de la gracia, nos enseña, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo o siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Estamos llamados a hacer buenas obras. Y en el verso 15 dice: esto habla, exhorta y reprende con autoridad. Nadie te menosprecie. Dios le está ya hablando al pastor Tito a través del apóstol Pablo y le dice: tienes que exhortar, reprender y decir esto: renuncien a los deseos mundanos, renuncien a la impiedad. Dios no lo va a hacer por ti, toca hacerlo. Pero desafortunadamente algunos cristianos de años siguen envueltos en prácticas y costumbres mundanas. Y lo que es peor, las mezclan con la palabra de Dios. ¿Cuántos han escuchado? O no, Dios dice: ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde dice? ¿Por qué dices que Dios dice eso? ¿De dónde lo sacas? Pero es un dicho común. Y el ayúdate que yo te ayudaré. Bueno, entonces como yo creo que esto me ayuda, esto hago. Por encima de la voluntad de Dios. Y algunos siguen mezclando prácticas mundanas, paganas. Ahora, ¿está llorando el niño? Pásale un huevo en el nombre de Jesús. ¿Te está yendo mal? Que te barran con pirul. Pobre pirul. ¿No sabes qué hacer, qué decisión tomar? Vamos a que te lean las cartas, el café, etcétera, etcétera. ¿Estás enojado? Echa madres. Maldice, quiebra las cosas, golpea. ¿Estás contento? Emborráchate. Esas son las prácticas mundanas que existen y siguen en los cristianos, en algunos. Y Dios dice: renuncia. Nos falta renunciar. ¿Por qué?
¿Por qué saqué la Virgen de mi sombrero, de mis gorras, de mi recámara? Porque leí solamente hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Yo creía que mi morenita intercedía por mí delante de Dios. Y no, Dios dice que no, que solo Jesucristo. No es que uno la traiga contra los santos, es que Dios lo dice en su palabra. ¿Por qué dejamos ciertas prácticas, ciertas costumbres, ciertas amistades? Porque alimentaban la carne. ¿Cuántos se han dado cuenta que si miras una película, nos pasaba a todos de niños, miramos la de Superman, nos colgamos una toalla y queríamos volar? Yo tuve amigos que se aventaron del techo y se quebraron una pierna, porque ellos creían que iban a volar, porque el de la película podía. Hay amistades que tenemos que renunciar, porque somos arrastrados por ellos en sus costumbres, en sus prácticas. La mayoría de los amigos que se juntan los martes o no sé qué día, todos tratan igual a su esposa. Y la mayoría de las mujeres que se juntan los martes al café, todas tratan igual a sus maridos. Todas se quejan, todas hablan o todas los bendicen. Entonces Dios nos alumbra el entendimiento para discernir y decir, ¿sabes qué? Esto no me conviene. Y lo abres la Biblia y no solamente no te conviene, a Dios no le agrada, pero la carne se aferra. Porque el mundo está bajo el maligno y el maligno no te quiere soltar. Pero te tiene que soltar si te agarras de Dios. Entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que siguen mezclando su vida con las costumbres y tradiciones mundanas? Pues Dios trae quebrantamiento. Yo estoy orando y le digo, Señor, quita de la iglesia, o sea, de todos nosotros, las cosas que nos han mantenido distraídos de hacer tu voluntad. Yo sé que algunos se van a ir a la quiebra porque están afanados en hacer dinero que no se pueden gastar. Algunos van a caer en cama. Pero Dios dice en su palabra, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Algunos creen que están bendecidos, pero la bendición es espiritual, no es económica. Hay gente que no cree en Dios y es más rica que muchos que creemos en Dios. Hay gente que es satánica y tiene millones y nosotros de deudas. Entonces no tiene que ver la economía con tu fe, sino con las ganas que le eches al trabajo y lo buen administrado que seas. Pero la salvación, ahí sí. La restauración de la familia, ahí sí. El tener una buena vida, un buen nombre, ahí sí. Necesitamos agarrarnos de la mano de Dios. Porque leímos en Éxodo 20 que Dios visita la maldad de los padres sobre hijos, nietos y bisnietos y tataranietos, tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. ¿Cuánta gente maldice a alguien por tener el apellido de un malvado? Pero ¿cuánta gente le da gracias a Dios a veces por alguien porque su abuelo lo ayudó? ¿Y eso quién lo decide? ¿Dios? No. Nosotros tenemos la oportunidad de sembrar
¿Para qué? Cosechar nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos y tataranietos. Siembras buena semilla, cosecharemos buenos frutos. Siembras mala semilla, a los frutos. Pero está en uno. Ahora, siguiendo en el tema de que a veces seguimos mezclando las cosas que no deberíamos de mezclar, en el lugar santísimo, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, estaba el arca de la alianza o el arca del pacto. El arca era una caja de madera de acacia recubierta de oro, con una tapa que se llamaba propiciatorio, y en la tapa había 2 querubines. Ahí sobre el propiciatorio se derramaba la sangre de un sacrificio, de un borrego, de un carnero inocente, y cuando se derramaba la sangre, la presencia de Dios descendía, o Dios se manifestaba. Entonces, el arca del pacto es una figura de la presencia de Dios. Y la presencia de Dios es buena. Dios es bueno. Donde Dios habita, no puede habitar nada contrario a su presencia. Cuando Satanás en el cielo, Luzbel, quiso tomar el lugar de Dios, ni siquiera lo intentó. No creas que Dios le dijo, te largas. Esa actitud contraria a la voluntad de Dios lo hizo que él automáticamente fuera expulsado. Porque donde habita Dios no puede habitar la rebelión. Entonces, tener la presencia de Dios o el arca del pacto en el Antiguo Testamento garantizaba el respaldo de Dios. Y podemos ver en los libros de los reyes, de primer libro y segundo de Samuel, primer libro y segundo de las crónicas de los reyes, como cuando el ejército de Israel llevaba el arca al campo de batalla, ganaban. Los enemigos decían, ya nos cargó el payaso, traen a su Dios, el Dios que azotó Egipto. Lo trajeron al campo de batalla. Ya perdimos, negociemos mejor. Sin embargo, los israelitas lo agarraron como un amuleto. No importa cómo vivas, lo importante es que traemos la caja de oro. Y un día se las roban, la pierden. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 5, dice: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer hasta Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Dagón era su Dios. Tenían un templo y un altar y una estatua de Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón, siendo estatua, postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana, el siguiente día, he aquí Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón solo el tronco. Interesante. Por esa causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a los príncipes de los filisteos y le dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásenla. Pasen el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento.
y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. ¿Por qué la presencia de Dios estaba mate y mate gente? ¿Por qué en mano de los israelitas por muchos años era garantía de protección de Dios, de provisión de Dios, de respaldo de Dios? ¿Por qué los israelitas la pierden? ¿Por qué estos ingratos se las roban? ¿Y por qué estos en este robo están sufriendo muerte, enfermedades y plagas? Porque los filisteos eran idólatras. Adoraban otros dioses. Entonces, cuando la presencia de Dios se manifiesta y hay un idólatra que no se arrepiente, la presencia de Dios trae juicio. Por eso, flojito y cooperando. Tenemos que disponer nuestro corazón. Porque o te arrepientes porque Dios está aquí, o Dios te mata. Y estos no se arrepentían, se andaban pasando la papa caliente. Entonces la gente de Ecrón dice: ya nos mandaron la muerte. Llegó el arca del Dios de Israel. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado ahí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Capítulo 6. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la envíes vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro, 5 ratones de oro porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Qué interesante lo que sigue. Les dicen estos sacerdotes de ellos y adivinos: ¿por qué endurecéis vuestros corazones como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? O sea, ellos dijeron: regresamos el arca, pero cuando sus consejeros dicen: sí, pero no se puede ir vacía. Del tamaño de tu tumor vas a hacer uno igual, pero de oro. Y ahí dijeron: ah, no. Y del tamaño de la plaga de ratones que ha invadido la tierra, de ese tamaño de los ratones vas a hacer 5. Y 5 tumores por cada uno de ustedes. Y lo ponen en el arca y la regresan. Y ellos endurecen su corazón. Por eso los consejeros les dicen: Faraón endureció su corazón. Y eso marcó la caída del imperio más grande sobre la tierra en ese tiempo. Y al final de cuentas, tuvo que dejar ir.
a los israelitas. Y luego da la instrucción en el verso 7 y subráyame la siguiente. Dice, haced pues ahora un carro nuevo. ¿Un qué? Y tomad luego 2 vacas que críen, las cuales no hayan sido puesto yugo. Y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y las pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella y las dejaréis que se vaya. Y observaréis, si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande. Si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto nos ocurrió por accidente. Fíjate la confirmación que dijeron. Vamos a hacer un carro nuevo, vamos a subir el arca, vamos a amarrar 2 vacas que estén amamantando becerro y los vamos a separar. Ellas nunca se van a separar por naturaleza. Pero si empiezan a caminar, es porque el Dios de Israel nos estaba haciendo esto. Pero si se regresan hacia sus becerros, pues fue mera casualidad. Lo más probable, según la naturaleza, era que las vacas no avanzaran hacia Bet-Semes, sino que giraran donde estaban los becerros, sus hijos. Verso 10. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja de los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando. Les dolía el corazón dejar a sus becerros, pero estaban caminando hacia la voluntad de Dios, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró ahí donde había una gran piedra. Escucha lo que hicieron los que reciben el arca. Ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en sacrificio a Jehová. Y los levitas, ¿quiénes? Bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Se llevaron la presencia de Dios hacia sus tierras, pero no renunciaron a la idolatría. Y eso trajo juicio. No renunciaron a sus costumbres paganas. Si Dagón era tan poderoso, porque dijeron, vamos a sacar el arca porque a nosotros nos está matando, y a Dagón también le mochó las manos y la cabeza. ¿Por qué Dagón no se defendió? ¿O por qué no los defendió a ellos? Pero no tenían discernimiento. ¿No te das cuenta que si no limpias la virgen no se puede quitar ni el polvo? No se dieron cuenta. No tiene poder. No se dieron cuenta. Ellos ahora están renunciando a la presencia de Dios, y hay gente del pueblo de Dios y hay levitas que son los que Dios había designado para trasladar el arca, que ahora están ofreciendo sacrificios. Y en el capítulo 6 del segundo libro de Samuel dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000,
Y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca en un carro nuevo. ¿Te acuerdas que te dije, subráyame eso? ¿Qué hicieron los levitas con el carro nuevo de los filisteos? Lo hicieron leña. Hicieron fuego para sacrificar y quemar la grosura de las vacas, como decía Dios, como había dicho Dios que se debería de hacer. Entonces ahora llega el rey David y dice: hagan un carro nuevo. No se refiere a un 2025. El carro nuevo es el carro que se utiliza para las procesiones de los dioses paganos, de los ídolos. Porque como no pueden caminar, se tienen que subir en un carro que los traslade. Pero Dios había dicho que el arca solamente debería de ser trasladada en los hombros de los levitas. Algunos estudiosos dicen que muy probablemente alguien le dijo a David: los filisteos trajeron el arca en un carro nuevo, y él dijo: pues yo también hago uno. Hubo alguien que sugirió: yo conozco una señora que cura. A mí me curaban de espanto desde niño. De niño. Traían por toda la casa de mi abuela y la señora me decía así cantadito: vente, Armando, no me dejes. Y yo contestaba: aquí voy. Y hacía sus humos, sus hierbas, y caminaba así: vente, Armando, no me dejes. Y yo atrás de ella: aquí voy. Nunca se me quitó el miedo. Entonces pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que está en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de jaya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Era un gozo, era una alegría. Traemos la presencia de Dios. Si la presencia de Dios está, vamos a comprobar su buena voluntad, agradable y perfecta. Motivo suficiente de gozo. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaron. Y la ira o el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Y temiendo David el rey a Jehová, aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. No basta con la intención. Las formas son muy importantes. Los bueyes no tropiezan. La era de Nacón era un lugar llano donde se
cosechaban los granos. No había piedras. En ese tipo de eras no había piedras, eran llanos. Entonces los bueyes tropiezan, algo que por naturaleza no sucede. Un buey nunca tropieza. Pero no era que los bueyes tropezaron, es que Dios dijo: así yo no voy. No me puedes tratar como a un ídolo. Si quieres que vaya contigo, me tienes que cargar en tus hombros. Tienes que sentir el peso de mi presencia. Pasaron 3 meses de la muerte de Usa. Y fue dado aviso al rey David diciendo en el verso 12: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Así David y toda la casa, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Pero mira, en el primer libro de las Crónicas de los Reyes, en el capítulo 15, cita este suceso, pero nos deja ver algo que en el segundo libro de Samuel no encontramos. Mira, primer libro de Crónicas 15:1. Hizo David también casa para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Verso 2. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Parece que esos 3 meses después de la muerte de Usa, David abrió la Biblia y se puso a leer, porque la intención era buena, traer el arca, pero la forma que lo hicieron era de una tradición mundana, pagana, en un carro nuevo. Y David tuvo que abrir Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, y leer donde Dios dice que el arca solamente puede ser trasladada en el hombro de los levitas con unas varas que traspasaban unas argollas que tenía el arca para que nadie la tocase. Por eso dijo: nadie sino solamente ellos, porque Dios los ha escogido a ellos. Y el arca llegó a la ciudad de David. Como todos, tengo familiares católicos sinceros que de corazón buscan a Dios. Pero no basta con la intención. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. En ellos se comprende, porque no les ha resplandecido la luz de Cristo, pero en nosotros no. ¿Te tatuaste a San Judas?
Pues ahora hay que removerlo. Ay, pastor, duele más el láser. Pues que te anestesien. Lo que Dios quiere de nosotros es que actuemos en plena certeza, seguros, y quitemos de nuestra vida las cosas que a Él no le agradan. Porque Él no dudó en enviar a su Hijo para morir en rescate por nosotros. Jesús no dudó para decir: yo tomo el lugar de ese. Los azotes, la tortura, la vergüenza y su muerte, yo la pago con mi cuerpo. No dudó. Y Dios está esperando que nosotros actuemos de la misma manera, sin dudar. Que podamos decir: Señor, revélame las cosas que sigo arrastrando. ¿Cuál es tu carro nuevo? ¿Cuál es tu carro nuevo? Esas cosas que haces en el nombre de Dios, pero que no depende, o la esperanza no está al 100 en Dios. No tengo nada en contra, ni digo que sea malo. Pero hay quienes le transfieren su responsabilidad a un psicólogo para que les ayude a solucionar su matrimonio. El matrimonio se arregla cuando tú hablas con Dios. Para algunos, el carro nuevo es el psicólogo. Porque la comadre vino y dijo: ay, ese psicólogo es tan bueno. La amiga te contó: ay, me ayudó la psicóloga, me siento tan en paz. Cuando uno no sabe expresarse, cuando uno no sabe identificar algunas cosas en sí mismo, te pueden ayudar. Cualquier consejero te puede ayudar. Pero nuestra ayuda, nuestro socorro, es Jehová de los ejércitos. Repito, no está mal que vayas, pero no les transfieras tu responsabilidad. Para algunos el carro nuevo es el pastor. Pastor, ahí le encargo que vaya a la casa para que hable con mi vieja. Y no hablas tú, que es tuya, con ella. ¿Yo por qué? ¿Qué culpa tengo? Sí puedo orar, sí puedo aconsejar, pero mientras no renuncies a tu vieja manera de vivir, ahí van a estar los problemas. Porque la presencia de Dios, la misma presencia de Dios que a unos protege, bendice, cuida, sana, restaura, a otros mata, arruina, tortura. Pero no es que Dios diga esto sí, esto no. Depende de quién, del corazón de cada uno. Dice Dios en su palabra que todos nosotros por naturaleza éramos hijos de ira. Es decir, Dios nos miraba y se enojaba por nuestra manera pecaminosa. Pero ya no lo somos. Entonces, por favor, te ruego, entrega tu corazón por completo a Dios. No dependas de los likes de las redes. Las hijas de Dios no les interesan los likes ni el hate. No vivimos para agradar a nadie.
solamente a Dios. Y Él es el que nos recompensa. Nos ponemos de pie. ¿Quién es el único digno de alabanza? ¿Quién es el único digno de alabanza y de adoración? Jesús. ¿Quién más es digno? ¿Quién más es digno? No hay nadie, solo tu Cristo. ¿Quién más es digno? ¿Quién más es digno? No hay nadie, solo tu Cristo. Dile una vez más, ¿quién? ¿Quién más es digno? ¿Quién más es digno? No hay nadie, solo tu Cristo. ¿Quién más es digno? ¿Quién más es digno? No hay nadie, solo tu Cristo. El ungido del Señor, ¿quién fue, quién es y quién será? El que entronado está, santo, santo, quien su sangre derramó y demostró su gran amor. Levantado Cristo es, santo, santo, el ungido del Señor, quien fue, quién es y quién será, el que entronado está, santo, santo, quien su sangre derramó y demostró su gran amor. Levantado Cristo es, ¿quién más es digno? ¿Quién más es digno? No hay nadie, solo tu Cristo. ¿Quién más es digno? ¿Quién más es digno? No hay nadie, solo tu Cristo. Repite esta oración conmigo. Padre Celestial, yo quiero renunciar a toda práctica, tradición o costumbres mundanas que no me convienen ni te agradan. Por eso ruego que tu Espíritu Santo quite de mí todo lazo, toda costumbre que me arrastra a vivir en desobediencia a ti. Espíritu Santo, ayúdame a corresponder el amor de Dios como Él espera que lo haga. Que tu luz resplandezca sobre mí y disipe toda tiniebla de mi vida. Amén. Padre Celestial, te ruego que bendigas las vidas de tus hijos, su matrimonio, sus hijos, sus proyectos, sus negocios, su salud. Que sigas cuidándolos de todo mal, que tus ángeles los guarden, Señor, de todo peligro. Declaro la sangre de Cristo que hace que la muerte pase de largo sobre la vida y las familias de todos los que estamos aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el miércoles. Dios me los bendiga.